Era Corintios, de pronto, miremos capítulo 2 inicialmente, pero de pronto vamos a estar más en el 1. Pero vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 2. No sin antes, yo creo que sería injusto no dar un saludo pues muy especial a todos mis hermanos. Cuando vemos el local lleno es una dicha, pero yo creo que sería muy injusto no darle un saludo a Libardo Rusi desde acá otra vez. Cuando el hermano Olmey lo presentaba, decía, algunos lo conocemos, pues yo lo conozco. Lo conozco y sé que es familiar de Jaimito. Bienvenido, Libardo. Me alegró mucho verlo hoy. Entonces vamos a mirar Primera Corintios capítulo 2, versículo 12 hasta el 16. Vamos a leer. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado Dios, esta mañana tan especial nos presentamos con mucho temor y temblor, Señor, abriendo tu palabra y rogándote, Señor, que nos alimentes de ella, que nos uses para edificación de la iglesia, que podamos ser enseñados y que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de la manera que es, que nos exhorte, que nos anime y que nos motive, Padre, a cumplir obedientemente con el mandato. Te alabamos, Señor, rogamos la guía del Espíritu Santo en esta mañana, tanto para el expositor, Señor, como para los oyentes. Dejamos pues todo en tus preciosas manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Y antes de empezar, esta mañana tuve toda la intención de pararme en la cena, compartir un hermoso versículo. Pero qué bueno que los hermanos tuvieron la fluidez, las ganas para hacerlo. Pero animo a los varones a algo. Nosotros estamos estudiando los varones los sábados, los salmos. Y de verdad, hermanos, uno no puede mirar sino la bondad de Dios estudiando los salmos, no puede mirar sino la misericordia de Dios estudiando los salmos. Y ayer especialmente estudiamos el Salmo 60. Y los hermanos enfatizaron en algún punto en la presencia de Dios. Si alguno quiere leer el Salmo 60 para que se dé cuenta cómo el rey David sentía la no presencia de Dios para con su pueblo. Era como si el mundo se estuviera moviendo, sentía como si la tierra se moviera, como si se hundiera. El hecho de que el Señor se había apartado de su pueblo. A diferencia de nosotros esta mañana, la presencia del Señor está aquí con nosotros. Estamos gozándonos que el Señor, su misma presencia, esté aquí. Al final del Salmo 60 decía el rey David, en Dios haremos proezas. Un final maravilloso, en Dios haremos proezas. Y esa palabra proezas viene de fuerza, de ser fortalecido. Nosotros, como lo recalcaron los hermanos, por nosotros mismos estaríamos caídos, tirados, pero en Dios
En Dios podemos rechazar el pecado, en Dios podemos hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer. En Dios. Ahora sí, vamos a entrar en materia porque no quería quedarme con ese pedacito de ese salmo y los invito a los varones que no desaprovechen la oportunidad de estudiar los salmos. El próximo sábado es el Salmo 61. Entonces, acabamos de leer una porción que en realidad esta porción no la voy a utilizar para el estudio en esta mañana. Solo quería utilizarla como introducción. ¿Y dónde está Steven? ¿Dónde está por aquí o no? Ah, está arriba. Es que yo creía que no estuviera. Porque voy a hacer una pregunta y estoy seguro que cuando yo haga esa pregunta, Steven me va a responder. Yo no he terminado de hacer la pregunta y ya Steven me va a responder. ¿Cuántos no encontramos en este pasaje? Del que acabamos de leer. ¿Cuántos no? O sea, la palabra no, N-O, encontramos en ese pasaje. Me perdonan todos ustedes, pero Steven ya me la respondido. Me perdona. Steven ya me la respondido. 5. Bien, bien. 4. Son 5. 5 no. Un pasaje que tenga tantos no. Increíble, ¿cierto? Es increíble. Hace algunos años atrás, mi hermano Hubertino, que está por ahí, me prestó un casete para que yo lo escuchara. Y ese casete hablaba de algo que se llamaba la teoría del no. La teoría del no, pues lógicamente el tema principal era hablar del no. Y una de los énfasis que hacía es cuánto utilizamos los seres humanos la palabra no para educar a nuestros hijos. ¿O no? No le tienen que decir, no meta el dedo ahí. Martín utiliza mucho la palabra no. No se suba ahí, se cae. No meta las manos al fogón, quítese del fogón. No toque eso. No tire la comida. No meta su dedo en el tomacorriente. No esté cerca de la estufa. No te subas ahí que te cae. No juegues tan brusco. No pelees con tu hermano. ¿Eso sí se lo utilizamos o no? No pelees con tu hermano. Yo hago un paréntesis pequeñito, es que algunos a veces se molestan porque uno dice aquí algunas cosas y no se ríe, pero eso pasó de verdad. No pelees con tu hermano. Entonces mi mamá, que está por acá presente, nos mandaba a mi hermano y a mí a hacer un mandado 10 cuadras. Entonces, en el camino íbamos arreglando cuentas. A usted le tocaba ir. Mi hermano decía, le tocaba a usted. Entonces eran 10 cuadras dándonos golpes, peleando todo el camino porque era él el que le tocaba, pero yo decía que era él el que le tocaba hacer el mandado. Entonces, no pelees con tu hermano, no brinques, no corras y bueno, hay tantos no en la educación del niño. Ahora faltó ese no, me faltó nombrar ese no que le dicen al niño cuando le están castigando con la tablita, le están dando con la tablita, le están diciendo eso no se hace y tan con la tablita, ¿cierto? Ese no me faltaba. Ahora, ¿de dónde salió pensar en la palabra no? Entonces, eh, antes de decir de dónde, bueno, la, la, hace unos días estaba lo que hace cualquier hombre de Dios o cristiano, leyendo la Biblia y me encontré con este versículo de 1 Corintios 15 que tocaba el hermano Jorgito el viernes, 15:33. ¿Alguno recuerda qué dice 1 Corintios 15:33? No es rey.
Empieza diciendo no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces me encontraba con ese versículo y comencé a mirar un montón de cosas que empiezan con la palabra no o que tienen la palabra no como parte muy importante de la oración. De la oración me refiero de la frase. Entonces, por eso el tema de hoy tiene que ver con la palabra no. No lo escogí por una cosa especial, muy especial, lo escogí por que se trataba de la palabra no. Ahora, la palabra no es utilizada en un montón de cosas. Yo me puse a mirar, de pronto Samuel, que nos ha enseñado tantas cosas y entiende más de gramática, podría decirnos mejor, pero hay unas cosas que uno encuentra. Por ejemplo, la palabra no es exclusivamente para negar algo, ¿cierto? Es para decir no. Bueno, la palabra del Señor nos enseña que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera decirme, hermano, ¿quiere buñuelo? Yo le diría no, porque no me gustan los buñuelos. Pero si me dijeran, por ejemplo, ¿quiere un postre? Yo le diría sí. Un arroz de leche de la hermana Seleni, yo diría sí, claro, ese sí. La palabra no introduce interrogaciones con las que se desea confirmar una información que se trae por cierta. Por ejemplo, si pasamos una página en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si nos hicieran esta pregunta, ¿qué contestaríamos? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Entonces, empieza diciendo, no sabéis. Lo que está diciendo es que es algo que es afirmativo, algo que sabemos, pero nos está motivando a recordar o a buscar esa afirmación. Por ejemplo, esta sí es más complicada, pero la apunté, la palabra no denota la inexistencia o lo contrario de lo designado por la voz a la que precede o la ausencia de lo expresado por ella. Difícil de entender, pero con el ejemplo lo podemos entender. Si yo digo la violencia, estaríamos hablando de la violencia, pero si digo la no violencia, entonces es diferente, estoy hablando que no hay violencia. Si digo, por ejemplo, lejos de allí, estamos hablando de una parte bastante lejos, pero si digo no lejos de allí, imaginen que estamos diciendo lejos, pero con la palabra no lo estamos poniendo cerca, no lejos de allí. Ahora, otro uso que tiene la palabra no es que sirve para enfatizar la negación. Por ejemplo, cuando mi esposa me manda, perdone que me utilice tanto a barrer y a trapear, yo siempre le digo, no, no lo haré. Entonces, no dos veces, ¿cierto? No, no lo haré. Entonces, eso significa que sirve para enfatizar la negación que quiero hacer. No. Y en eso, en el contra el pecado deberíamos ser enfáticos. No, no voy a pecar. No, no voy a desobedecer al Señor. Entonces, estos son algunos ejemplos. Hay un montón de usos de la palabra no. Ahora vamos a leer otro pasaje en 1 Corintios, que es donde me quiero centrar. Y como les dije, yo lo quiero aclarar para no herir susceptibilidades, pero la palabra del Señor debe ser enseñada, debe ser predicada, y lo cogí en orden. Y espero enseñar algunas veces, algunos no importantes que encontré, no, de pronto no muy seguido, pero algunas veces lo haremos. Me salió competencia. Predicador pequeño. Dice el versículo 10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en 1 Corintios 1, versículo 10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Este es el pasaje donde quiero que nos centremos hoy.
Ahora, cuando uno mira Primera de Corintios, que es donde abre la carta y donde encontramos inicialmente la presentación del apóstol Pablo, el saludo del apóstol Pablo a la iglesia, también encontramos pues el destinatario, que es la iglesia de Corinto, pero me encanta porque no dice la iglesia en Corinto, sino la iglesia de ¿qué? Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto es necesario e importante, porque estamos hablando no de una iglesia, sino de la iglesia de Dios que está en Corinto. Podríamos decir tranquilamente a la iglesia de Dios que está en Tuluá. Vemos las acciones de gracia del apóstol Pablo por la iglesia de Dios. También Pablo les describe en este primer capítulo las riquezas y los dones que el Señor le había concedido a esta iglesia. O sea, era una iglesia rica en dones y muchas otras cosas. Pero a partir del versículo 10 en adelante comienza el apóstol Pablo a describir los problemas en la iglesia de Dios en Corinto. A pesar de que Dios les había concedido en Cristo, los había enriquecido en palabra y en ciencia, les había dado el testimonio del Señor Jesucristo, había sido confirmado en ellos, no tenían falta de ningún don, la fidelidad de Dios por medio de la cual fueron llamados a la comunión con el Señor Jesucristo, tenían todo de parte de Dios. Era una iglesia muy especial, Dios les había concedido de todo para que fueran una iglesia unida, santa, firme, pero en el versículo 10 encontramos la realidad de esta iglesia de Dios en Corinto. No hablaban una misma cosa, ese es uno de los problemas. O sea, tenían diferentes opiniones, los cuales los enfrentaban el uno al otro. O sea, no estaban de acuerdo en nada. Posiblemente estarían de acuerdo en algo, pero posiblemente no estaban de acuerdo en nada. Estaban divididos. Estaban desunidos. No había unidad. Tenían diferentes pensamientos, entendían las cosas de muchas maneras. Tenían pareceres diferentes. Cuando me quito las gafas y miro hacia allá, y puedo ver a todos aguantándonos este calor, pero los veo, uno desde acá puede ver a un local con muchos hermanos, pero desde acá uno puede ver la unión. Posiblemente a veces no hayan acuerdos, pero desde acá uno puede ver la unión. Algo que motiva, algo que vemos que el Señor está haciendo especialmente. En el versículo 11 adicionalmente encontramos que habían entre ellos contiendas, y ya sabemos por qué, porque el uno decía yo soy de Pablo, el otro decía yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y algunos más espirituales decían yo soy de Cristo. Ahora, el versículo 10, como les decía, es el versículo central de este estudio esta mañana. Tiene un montón de palabras claves maravillosas. Tiene la palabra ruego, tiene hermanos, tiene hablar, divisiones, unidos, mente y parecer, que son palabras muy importantes para la iglesia. En este versículo 10 encontramos el primer no. Como les dije, estaba mirando Primera de Corintios 15, unos días atrás. Cumplía con el estudio de Jorgito este viernes que el Señor confirmaba que yo podía hablar de ese tema. Entonces encontramos el primer no. El primer no está incrustado en el versículo 10. Dice, no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Voy a volver a preguntar a ver si de pronto no haya entre nosotros o entre vosotros divisiones. Es que, como les dije cada rato, es que si ustedes no hablan, a mí me da miedo acá arriba. En serio. Lo he dicho varias veces y es la verdad. No haya entre vosotros divisiones. Ahora, este querido no es muy importante en este versículo, porque señala
algo que no debe hacer una iglesia, algo que no debe haber en la iglesia. Eh, o, o algo que no debe hacer una iglesia. Y es una iglesia, en una iglesia no debe haber divisiones, menos, y hablándolo individualmente en los creyentes. Ahora, quiero decir que de pronto este mandato, aunque está con un objetivo principal, hablando de un tema especialmente, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, ¿cierto? Está hablando de las divisiones, pero yo lo veo de una manera general. No debe haber divisiones. Ahora vamos a ponerlo en un contexto bien especial, bien pequeño, digámoslo así. A veces pueden haber divisiones entre dos hermanos. Desde tiempos remotos, los hombres se han dividido por alguna razón, familias enteras se han dividido por una herencia, por ejemplo. Familias enteras se han dividido por desacuerdos, porque no se ponen de acuerdo en algo. Ahora, en una iglesia cristiana, la iglesia de Dios, lo ideal es que no hayan divisiones entre ninguno de nosotros. Es decir, puede que haya divisiones entre algunos, uno con otro, pero también una división grande en una iglesia es algo que mata, algo que arruina una iglesia, acaba una iglesia, ¿cierto? Entonces, aquí es en un sentido general, aún no puede haber división entre esposa y esposo, no puede haber. Y recurro a lo que un hermano parado aquí enseñaba, entre los esposos y entre algunos de nosotros van a haber conflictos, van a haber desavenencias, van a haber momentos en que no nos vamos a entender. Pero el hermano decía, la mejor manera de solucionar un conflicto, ¿cuál es, Jaimito? Muchos lo saben. La mejor manera de solucionar un conflicto es no crear conflictos. No llegar hasta el punto de tener un conflicto. Voy a crear un conflicto. Si yo veo que estoy poniéndole problema a un hermano, pare en seco y no cree el conflicto. Porque después lo tiene que solucionar y va a ser doloroso, va a ser molesto. La mejor manera de solucionar un conflicto es no crear el conflicto. Entonces, aún en los matrimonios, aún entre hermanos, entre familias, entre amigos, podemos crear división. Podemos crear problemas que nos dividan, cada uno por su lado, como estaba la iglesia en Corinto. Entonces, Dios prohíbe las divisiones. ¿De dónde saco yo? Pues de aquí acaba de decir que no haya entre nosotros divisiones. Más adelante vamos a encontrar que algunas divisiones, no hoy porque no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a encontrar que algunas divisiones dejaron algo bueno, pero ese no es el tema. Les leo un pedacito que dice en Tito, capítulo 3, dice, y encontramos el consejo de Pablo a Tito referente a los que causan división. Dice, al hombre que cause divisiones después de una otra amonestación, deséchalo. Luego dice, sabiendo que el tal, mire, dos palabras con P, impresionante cuando pensemos, cuando vengan a nosotros ese deseo de causar un problema con un hermano o con alguien de la familia, dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por tu propio juicio. Tu propio juicio lo persigue. Es decir, aunque va a tener juicio por la división, también su propio juicio lo lleva a cada día crear más problemas y crear más conflictos y agrandar más el problema. Porque él es dueño de la verdad, de lo que él cree que está bien, y entonces ese juicio lo va a perseguir. Esas ganas de opinar y de imponer opiniones lo va a perseguir. Pero aquí hay dos palabras claves: se ha pervertido y peca. Causar división es significado de perversión y de pecar.
Y realmente causar división es pecar contra Dios. Causar divisiones es prácticamente un desafío a Dios. Porque Dios nos manda que estemos unidos, no divididos. Miremos algunas cosas en el versículo 10, unas frases que me parecen bellas y maravillosas. Por ejemplo, dice la primera frase, os ruego, os ruego. La palabra ruego traduce llamar cerca. Entonces, la palabra llamar cerca significa que dos personas se ponen de acuerdo, se acercan y van a hablar algo que es muy serio, algo que va a ayudar a la persona con su comportamiento. La palabra ruego, eh, vemos nosotros que es una petición. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, oh ruego. Vemos que es una petición, pero a la vez es una exhortación. Cuando alguien me está diciendo, hermano, le ruego que se comporte bien, me está haciendo una petición, pero me está exhortando también. A la vez es una exhortación, a la vez es una amonestación, pero a la vez es una invitación. Es una invitación muy especial a mejorar en algo relacionado con su comportamiento o su conducta que está causando algún problema. Ahora, esta palabra ruego también tiene un papel muy importante y es la de animar. No solamente es exhortar, y que son sinónimos con animar, con amonestar, pero también debe animar, debe alentar, debe confortar, debe consolar. Si un hermano me dice, hermano, le ruego que cambie su actitud, pues ese hermano me está animando a mejorar, me está confortando y podríamos decir con toda tranquilidad, me está amando, me ama, quiere lo mejor para mí. La palabra hermanos, que es una palabra bella, adelphos en griego, pues nos indica que le está hablando a la iglesia, ¿cierto? Porque en una iglesia lo que hay es un montón de hermanos, hermanos en Cristo, hermanos que hemos nacido de nuevo, que tenemos el mismo Padre, que caminamos de la misma manera, que queremos lo mismo. Entonces está hablándole a la iglesia a quien va dirigido el ruego. El ruego va dirigido en este caso a los hermanos de la iglesia de Dios en Corinto, pero que tiene mucha aplicación en la actualidad a nosotros hoy o a las iglesias hoy, las iglesias de Dios hoy que están en el mundo. Otra palabra que me gusta aquí es, dice, os ruego por el nombre del Señor Jesucristo. Miren a quién pone. El ruego es a nombre de quién. Y ya sabemos que el nombre nos habla de carácter, pero aquí está hablando de autoridad. Os ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, esto no tengo cómo mirarlo de otra manera, sino bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Pensaba yo que un ruego en el nombre del Señor Jesucristo lo está haciendo Pablo y pareciera como si el ruego viniera de Pablo y al Señor Jesucristo. Es como si los dos estuvieran haciéndole la misma petición a la iglesia, sabiendo que el Señor Jesucristo es el que tiene la autoridad para exigir. Una petición hecha, un ruego hecho en el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia debe mirarlo con mucha seriedad, porque va respaldada por la autoridad, por el carácter de Dios mismo. Tenemos que mirar como un ruego justo y necesario para cada uno de nosotros o para la iglesia. En una petición respaldada por el carácter del Señor Jesucristo, estamos viendo lo que tanto he dicho, la autoridad del Señor, pero también en el nombre del Señor Jesucristo indica que no se puede rechazar, que se debe obedecer, que es lo que más necesito hacer. Si viene hecha en el nombre del Señor Jesucristo, no es una petición cualquiera o no es un ruego cualquiera. Es algo que yo tengo que estar atento y obedecer.
Este ruego, digamos que está dividido en 4 sesiones rápidamente. Dice que empieza el ruego diciendo que habléis todos una misma cosa. Y este es hablar todos una misma cosa, es estar de acuerdo. A eso es el punto en que nos lleva. Es estar de acuerdo. Nosotros hablamos de diferentes maneras, utilizamos diferentes palabras, pero en las cosas del Señor no podemos ser diferentes, no podemos hablar diferente. Yo, el hermano que enseña aquí, o la doctrina de la iglesia, no, un hermano no porque yo hablo diferente, la voy a enseñar de esta manera, pero el otro nos enseña otra cosa porque él habla diferente. No es así. No es así. Entonces, hablar una misma cosa es que estamos unidos en un mismo pensamiento, en una misma manera de sentir, en una misma manera de expresar las cosas de Dios. Hay una sola doctrina. No tiene otro sentido. Podemos buscarle aplicaciones, que es diferente. Pero no tiene sino una forma, una manera de expresarlo. Nosotros los creyentes debemos hablar un mismo lenguaje bíblico, cristiano, centrado en Cristo. Mostrar que estamos de acuerdo. Por eso, cuando estamos hablando lo que no es, un hermano viene, hermano, le ruego que. Hace poquito un hermano se me arrimó, así como la palabra ruego significa llamar cerca, el hermano me llamó y me hizo una corrección. De verdad le quedé tan agradecido porque cometí un error y el hermano me lo hizo caer en cuenta en amor. En amor. Tenemos diferentes maneras de hablar, pero en los temas que tienen que ver con la doctrina y con nuestra relación con el Señor, no podemos hablar diferente. Mire lo que dice ahí, estamos ahí cerquita, ¿cierto? Primera Corintios 2, 1 y 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. El apóstol Pablo no fue buscando un lenguaje rebuscado, una forma de hablar que impactara a toda la iglesia en Corinto, no fue así. Entonces, ¿qué fue lo que él fue a hablar allá a la iglesia? Dice, versículo 2, pues me propuse no, y aquí hay un no muy importante, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ustedes creen que hay alguna manera de hablar diferente? ¿Tendríamos que decir otra cosa diferente a lo que está aquí? Si no parte nuestra vida cristiana de Jesucristo crucificado, entonces ahí sí hay un pensamiento diferente. Ahí sí estamos haciendo las cosas que no estamos hablando la misma cosa. Si no parte de Cristo crucificado, como lo enseñaba el hermano en la cena, no va a pasar nada. Bueno, la frase que sigue es que no haya entre vosotros divisiones. Algunas cosas ya hablamos, pero en el primer punto nos habla de hablemos todos una misma cosa. Ahora, el pedido básico es estar de acuerdo con concordar con las doctrinas básicas de la palabra. Ahora la petición es que no haya divisiones y en este caso la petición que está hecha a la iglesia de Dios en Corinto, que ya lo hablamos. Prácticamente las divisiones vienen precisamente de no estar de acuerdo. Ahí es donde se produce una división, no estar de acuerdo. Ahora, la palabra divisiones aquí en este caso tiene un significado feroz, terrible. Significa romper o rasgar. La petición del apóstol era que pararan de rasgarse unos a otros porque en realidad terminaban rompiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Y el cuerpo del Señor Jesucristo es la iglesia. Se estaban rasgando unos a otros. Yo soy de Pablo, soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo y otro montón de cosas las que no estaban de acuerdo. No podríamos
nosotros acá dividirnos en grupos y decir, es que yo voy con el hermano tal, o yo voy con el hermano fulano. No, estaríamos rompiendo y rasgando. La iglesia de Dios toda tiene un Señor y se llama Jesús. A Él es que debemos decir, yo soy de el Señor Jesús. Yo tengo un Dios porque el Señor Jesucristo me llevó al Padre, me llevó a ese Dios. No puedo decir o no puedo pensar de otra manera. Si de otra manera pienso y lo expreso, estoy dañando, estoy rasgando. Hay otra de las sesiones, es la que dice, sino que estéis perfectamente unidos. Luego va a decir de qué manera debemos estar perfectamente unidos. Pero esta es una exigencia, es muy especial para la iglesia. Estar perfectamente unidos. Y uno podría decir que la unión debe ser tan perfecta que no puede haber un solo espacio o un solo hueco, una sola brecha para que entre el enemigo y dañe el corazón nuestro. Ahorita, cuando se construyen casas, ahorita están muy de moda, y el hermano Eduardo que está por ahí sabe, están muy de moda las humedades. Ahorita con los aguaceros comienzan a salir un montón de humedades en las casas. Y entonces, ¿qué día fueron a tocarme a la casa? La vecina acá atrás me fue a tocar porque de pronto pensaba que una humedad, ella tenía, era de mi casa, pero no era de ahí, ella pudo comprobar que no era. Pero cuando hay una humedad es porque algo se está filtrando, unas goteritas de agua se están filtrando, se están metiendo, y entonces en ese sentido es que quiero explicarlo. ¿No? El pedido del apóstol Pablo es que no hayan divisiones, que hablemos de una misma cosa, pero que estemos perfectamente unidos, que no hayan brechas, que no hayan espacios. Perfectamente unidos nos habla de no divididos, no esparcidos, no separados por diferentes opiniones, cuando pensamos de maneras diferentes en cuanto a la vida cristiana. Usted puede pensar en que Dios nos dio permiso para pensar de manera diferente en muchas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta el color azul, es mi color preferido, pero a otros les gustará otro color, o les gustan los zapatos de una manera, o les gusta el corte de cabello de una manera. Pero en cuanto a las cosas del Señor, tenemos que estar perfectamente unidos, no separados. Cuando hay brechas, ya sabemos quién va a aprovechar. Como goteras insignificantes se va metiendo hasta que causa una tremenda división. El enemigo. El estar perfectamente unidos nos permite trabajar juntos, tener mejores resultados en la predicación o en la búsqueda de las almas. Perfectamente unidos nos permitirá o nos llevará el bienestar de todos nosotros. Nos va a traer beneficios, porque el estar perfectamente unidos nos va a llevar a que la iglesia esté en esa búsqueda permanente de ser santa, firme, unida, unánime. Esos son los beneficios de estar perfectamente unidos. Y luego dice perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra mente nos habla de entendimiento, pensamiento. La palabra parecer nos habla de opinión, de propósito, de juicio, de voluntad. Y la iglesia de Dios deben ser un solo pensamiento, una sola alma, un solo corazón, un solo propósito, una misma voluntad. Cristo crucificado. A partir de ahí empieza todo, de ahí empieza todo lo que necesitamos. Nosotros hoy en día no usamos mucho la palabra parecer, esa palabra creo que ni la nombramos.
parecer, pero sí la usamos de otra manera. Es que a mí me parece. Esa sí la usamos, ¿cierto? Parecer no, pero es que a mí me parece que las cosas se deben hacer así. Ahí es donde están los desacuerdos. Es que a mí me parece que, y eso hace referencia a opinar sobre algo, así no tengamos ni el derecho ni el deber de opinar. A veces queremos mostrar nuestro parecer cuando no tenemos que meter las narices donde no nos están llamando, donde no debemos. Nos creemos con el derecho de opinar, nos creemos con el derecho de, a mí me parece que las sillas se deberían de poner de esta manera. A mí me parece que deberíamos de poner el papel higiénico así. A mí me parece que deberíamos de, no significa que no podamos opinar para mejorar, pero no es de imponer mi parecer. Cuando quiero imponer mi parecer, estoy mostrando que yo soy el único que tengo la razón y los demás no. Yo soy el único que me las sé todas. Muchas muchas divisiones en las iglesias surgen de querer imponer mi parecer, mi opinión. Pero la palabra de Dios nos enseña que en las iglesias de Dios debemos hablar todos una misma cosa, estar de acuerdo. Nos enseña que no deben haber divisiones. Sus miembros deben estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El mismo pensamiento, no podemos pensar lo mismo en cuanto a muchas cosas. Póngase usted a mirar cómo se amarra una persona a los zapatos y verá que se los amarra diferente a usted. No le podemos decir, es que uno se los amarra como él quiera. Pero con el Señor, no. Con la doctrina, no. Con los mandamientos del Señor, no. No pueden haber divisiones. No pueden haber opiniones. No pueden haber cosas que en la iglesia local bíblico Tuluá me encanta porque estamos prestos para oír al que quiera tener una opinión para mejorar. Estamos prestos para eso. Y lo puedo decir porque conozco bien el liderazgo y estoy cerca del liderazgo. Pero no se trata de imponer. Finalmente, yo veo el tiempo. Esto que voy a decir finalmente, como les dije, no tiene nada que ver, solamente que lo podría decir de esta manera, me consiguió funcionar el primer no que encontraba yo en Primera Corintios. Pero me gustaría que miráramos algo rápidamente para finalizar. Y es que hay detrás de las divisiones. ¿Sabe? ¿Qué motivaciones hay? Y hermano, como les digo, esto es para la iglesia hoy, en la actualidad. No vamos a mirar hacia atrás. Y les pido un favor más. No vamos a pensar en ninguna persona que no sea yo, es decir, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. No vamos a pensar en nadie más, solo en mí. Esto es para mí. Yo no debo causar dudas. ¿Qué hay detrás de las divisiones? Rápidamente. La primera cosa que hay es inconformidad o oposición, ¿cierto? Oposición. No estoy de acuerdo con las decisiones que toman los demás. O sea, no tengo tolerancia. Me molestan las decisiones que toman los demás o lo que hacen. Yo soy inconforme. La segunda cosa que hay detrás de las divisiones es egoísmo. Los demás deben hacer o pensar como yo estoy pensando. No me importa lo que piensen los demás porque yo sí sé lo que se debe hacer. Y por lo menos algunos puntos los hablo en primera persona porque para que quede más
más ilustrativo. Entonces, egoísmo. Las personas deben pensar como yo pienso, porque es que yo soy el mejor pensando. Yo sí sé cómo se deben hacer las cosas. Tercero, opiniones propias y además egoístas. Se parece al segundo punto, pero creo que de todo debo opinar, creo que de todo lo que creo que de todo lo tengo que saber, creo que de todo sé. Yo no trago entero, a todo le pongo pero yo sí sé lo que se debía hacer, yo siempre tengo la razón. Y hermanos, no, no podemos tragar entero, pero que ese no, yo no trago entero no se vaya a volver una inconformidad o una manera de hacerle oposición a la iglesia de Dios, que debe estar perfectamente unida. Una cuarta cosa que se me ocurrió pensar, y es, detrás de las divisiones hay vanidad. Cuando yo siempre creo que tengo la razón, que todo debo opinar, que todo sé, que todo lo que hagan los demás les llevo la contraria, entonces mis razonamientos son vanos, huecos, vacíos, sin fundamento. ¿Por qué? Porque están llenas de egoísmo. Está ignorando a los demás. Quiere aplastar a los demás. Quiere aplastar a mi hermano, a mi esposa. Ah, la opinión de mi esposa no sirve, no vale. Cuando Dios la mandó a hacer la ayuda idónea. Un quinto punto y rápidamente, detrás de las divisiones hay altanería y soberbia. Esto se puede traducir en falta de respeto hacia Dios, hacia, en algunos casos, hacia los líderes puestos por Dios, hacia su iglesia. Eh, Cuando tengo soberbia, entonces yo me pido por encima de todo. Yo estoy por encima de todo porque yo sé todas las cosas que la iglesia necesita saber, porque mi hermano necesita saber. Yo sé todo lo de mi hogar. Yo soy el único que puede tomar decisiones porque yo lo sé todo. A veces hay autoengaño. En este punto lo medité mucho porque algún hermano puede pensar que hace posición apoyado por la palabra. Pero de verdad, hermano, muchas veces, desde que sea oposición, desde que haya inconformidad y altanería y orgullo, en realidad lo que está utilizando son interpretaciones que no son verdaderas. Eh, o está utilizando la palabra de Dios de la manera que no es inadecuadamente para su propia conveniencia o para hacer oposición totalmente. Y eso ha pasado, pasa muchas veces. Hace unos años atrás yo estaba un predicador también que convierte al Señor y no quiere saber tantas cosas del Señor y entonces todos los predicadores que uno pueda escuchar los escucha, todos les sirve, pero uno que dijo es que yo soy el Señor Jesucristo, ya Él vino, pero Él ahora me delegó a mí. Entonces, porque mire, el versículo aquí lo dice. Finalmente, séptimo punto es que hay un personaje siniestro que está aplaudiendo con una amplia sonrisa de burla viéndonos hacer oposición vana a la iglesia de Dios. ¿Quién será aquel que está influenciando a la persona que está poniendo trabas y obstáculos a la iglesia de Dios? No necesitan decirle que no, pero todos sabemos que no. ¿Quién está muerto de la risa? Viéndonos a nosotros ir en contra de lo que Dios establece. Es posible que hayan más cosas, ¿cierto? Pero me faltó una más, yo había escogido siempre, pero me faltó una y está, y es, hay unos terminan
porque quieren ser reconocidos, famosos, quieren figurar. Nosotros no estamos para ser famosos, para figurar, para vestirnos ante el Señor, para estar rendidos totalmente ante el Señor, sino para estar por encima de Él. Ahora, si hiciéramos toda una mezcla con todas estas cosas, ¿qué nos saldría? Pues, hiciéramos la inconformidad, el egoísmo, las opiniones, la vanidad, la soberbia y todas estas cosas. ¿Qué saldría esto? ¿Sabes qué sale? ¿Cuál es el? Salen dos resultados. No salen uno, salen dos. El primer resultado que sale es la murmuración. Comienza la persona que quiere causar división, comienza a buscar adeptos a la causa opositora, comienza a buscar hermanos desprevenidos, miembros de su familia desprevenidos, porque puede pasar en una casa, en un hogar. Si yo quiero hacerle causar división con mi esposa y quiero romper relaciones por ella, entonces comienzo a aliarme con algunos miembros de la familia para que se vayan en contra de ella. Entonces, ¿por dónde voy a empezar? Por la murmuración. Voy a empezar a hablar mal de ella. Es que ella hace las cosas así, es que ya sabes que un montón de cosas. Entonces, empiezo a dañar, a corromper con mis comentarios opositores, llevándoles a oponerse. Y en este caso, como lo estamos viendo, a la iglesia de Dios, a los hermanos. Y el segundo resultado es la división. Cuando hay murmuración, cuando me voy en contra de las decisiones que se toman y un montón de cosas, entonces el segundo resultado y el más grave, más cruel es la división en la iglesia de Dios. Lo cual leímos aquí es perversión y el pecado. Perversión y el pecado. Quiero terminar con rápidamente pasémonos a algunos hermanos tocaban por ahí. 1 Corintios 14:33. También hay un no muy importante ahí. Rápidamente, con ese termino. Dice el versículo 1 Corintios 14:33, dice, pues Dios, ahí está, no, pues Dios no es Dios de confusión, sino de qué. Entonces la iglesia de Dios debe ser una iglesia de qué. Amado Dios, te damos gracias por este día, por esta bendición que nos das de abrir las escrituras y de meditar un momento en ellas, Señor. Ayúdanos a ser perfectamente unidos, Señor. Esta sería la manera especial para no dejar que las divisiones lleguen. Padre, que tengamos una misma mente, perfectamente unidos en una misma mente, para ello. Aleja de nosotros, Señor, el orgullo, el egoísmo, la vanagloria, Señor. Por ninguna razón queramos estar por fuera, dañando lo que tú has construido, el cuerpo de Cristo. Padre, rogamos por cada miembro esta mañana, aquí, Padre, soportando este calor tan especial, pero Señor, deleitándonos en las escrituras, deleitándonos en nuestra memoria del Señor Jesucristo, deleitándonos en los cantos. Hasta entonces, que el último himno que cantamos. Hasta entonces yo seguiré cantando, hasta que el Señor Jesucristo venga, seguiremos cantando de Jesús. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Tu Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.